Le damos la bienvenida a todos nuestros visitantes. El día de hoy vamos a realizar una capacitación acerca del derecho internacional humanitario y vamos a resolver las preguntas frecuentes. Esto gracias al Centro Regional de Sensibilización y Formación en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Militar Nueva Granada. Para el desarrollo de esta capacitación vamos a resolver 18 preguntas que se encuentran en estas diapositivas. Vamos a resolver una por una. La primera pregunta es, ¿qué es el derecho internacional humanitario? Parte importante del derecho internacional público es el derecho internacional humanitario, que es el conjunto de normas cuya finalidad en tiempo de conflicto armado es, por una parte, proteger a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y, por otra, limitar los métodos y medios para hacer la guerra. Para ser exactos, por el derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, el Comité Internacional de la Cruz Roja entiende las normas internacionales de origen convencional o consuetudinario, especialmente destinadas a solucionar los problemas de índole humanitaria que se derivan directamente de los conflictos armados, internacionales o no, y limitan por razones humanitarias el derecho de las partes en conflicto a utilizar los métodos y medios de hacer la guerra de su elección y protegen a las personas y los bienes afectados o que pueden verse afectados por el conflicto. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las normas fundamentales del derecho internacional humanitario? Pues estas se pueden resumir en los principios fundamentales del derecho internacional humanitario que vamos a leer brevemente. Las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, con miras a preservar a la población civil y los bienes de carácter civil. Es allí donde se puede denotar que siempre van a utilizar uniformes en el desarrollo de un conflicto armado. Las partes en conflicto y los miembros de sus fuerzas armadas no gozan de un derecho ilimitado por lo que atañe a la elección de los métodos y medios de hacer la guerra. Queda prohibido emplear armas o métodos de guerra que puedan causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos. Esto tiene que ver con el principio de proporcionalidad. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte en conflicto en cuyo poder estén. El personal sanitario, las instalaciones, los medios de transporte y el material sanitario serán protegidos. El emblema de la Cruz Roja o el de la Media Luna Roja sobre fondo blanco es el signo de dicha protección y ha de ser respetado. Los combatientes capturados y las personas civiles que se hallen bajo la autoridad de la parte adversaria tienen derecho a que se respete su vida, su dignidad, sus derechos individuales y sus convicciones. Serán protegidas contra cualquier acto de violencia o de represalias. Tendrán derecho a intercambiar correspondencia con sus familiares y a recibir socorros. Se beneficiarán de las garantías judiciales fundamentales. En este caso estamos hablando específicamente de los prisioneros de guerra. La tercera pregunta es, ¿cuál es el origen del derecho internacional humanitario? Para responder esta pregunta, surgen otras preguntas, como ¿cuál era el derecho vigente en los conflictos armados antes del advenimiento del derecho humanitario contemporáneo? Primeramente, fueron normas no escritas basadas en la costumbre las que regularon los conflictos armados. Luego, progresivamente, hicieron su aparición tratados bilaterales más o menos ratificados, elaborados después de las batallas. Asimismo, reglamentos que los estados promulgaban para las respectivas tropas, en consecuencia, como el Código de Lieber, y que fueron aplicables a conflictos armados que estaban en el tiempo y en el espacio, dado que solo era válido para una batalla o un conflicto determinado. Dichas normas variaban determinadas por la época, la moral y las civilizaciones. Dos hombres fueron de gran importancia para el nacimiento del derecho internacional humanitario, Henry Dunant y Henry Dufour. Dunant formuló la idea del mismo en recuerdo de Solferino, publicado en 1862. En cuanto al general Dufour, valiéndose de su experiencia como hombre de guerra, le prestó muy pronto un apoyo moral y activo, en particular al presidir la conferencia diplomática de 1864. ¿Cómo se convirtió en realidad aquella idea? Cuando el gobierno suizo, con el impulso de los 5 miembros fundadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, convocó en el año 1864 una conferencia diplomática en la que participaron 16 estados que aprobaron el Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña. Este convenio, brevemente, tenía las principales características: normas permanentes escritas de alcance universal,
un tratado multilateral abierto a todos los países, la obligación de prodigar cuidados sin discriminación a los militares y el respeto e identificación mediante el emblema de la Cruz Roja del personal sanitario. El derecho humanitario prescrito en conjunto, en los métodos de guerra de los pueblos primitivos se puede encontrar la ilustración de los diversos géneros de leyes internacionales. Y el Código de Lieber, desde el origen de los conflictos hasta el advenimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo, se han registrado 500 carteles, códigos de conducta, pactos y otros. Este código, que entró en vigor en abril de 1863, es importante en la medida en que era el primer intento de codificación de las leyes y costumbres de la guerra que existían en aquella época. Cuarta pregunta. ¿Qué tratados forman parte del derecho internacional humanitario? Fruto del primer convenio de Ginebra de 1864, el derecho internacional humanitario contemporáneo se desarrolló al hilo de las guerras para responder demasiado a menudo, a posteriori, a las crecientes necesidades humanitarias ocasionadas por la evolución del armamento y por los tipos de conflictos. He aquí los principales tratados en orden cronológico. El Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña de 1864, la Declaración de San Petersburgo de 1868, los convenios de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1899, la revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1864 que se dio en 1906, la revisión de los convenios de la Haya de 1899 y la aprobación de nuevos convenios de 1907, el Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares de 1925, los dos convenios de Ginebra de 1929, cuatro convenios de Ginebra de 1949, el primero para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos en campaña, el segundo para aliviar la suerte que corren los náufragos, heridos y enfermos, el tercero relativo al trato debido a los prisioneros de guerra y el cuarto relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra. La Convención de la Haya para la protección de los bienes culturales de 1954, la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y almacenamiento de armas bacteriológicas de 1972, dos protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1949 que mejoran la protección de las víctimas en los conflictos armados y internacionales y no internacionales de 1977, la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas no convencionales de 1980 y sus protocolos adicionales, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, el Protocolo de la Convención de 1954 sobre bienes culturales de 1999, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados del año 2000 y la enmienda al artículo 1 de la Convención sobre ciertas armas convencionales del 2001. La pregunta es, ¿quién está obligado por los convenios de Ginebra? Únicamente los estados pueden adherirse a tratados internacionales, por consiguiente, a los convenios de Ginebra y a sus protocolos adicionales. Sin embargo, todas las partes en un conflicto armado, sean o no sean agentes estatales, están obligadas por el derecho internacional humanitario. A fines de 2004 eran partes de los convenios de Ginebra 192 estados, es decir, casi todos. El hecho de que esos textos figuren entre los tratados aceptados por el mayor número de países refrenda el principio de su universalidad. Por lo que atañe a los protocolos adicionales, 162 estados eran partes del Protocolo 1 y 157 del Protocolo 2 de la misma fecha. Para los tratados multilaterales entre estados, como son los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, se siguen los dos procedimientos diferentes. El primero es la firma seguida de la ratificación, aunque la firma no vincula al Estado, le obliga a adoptar un comportamiento que no vacíe de sustancia su compromiso ulterior cuando, mediante la ratificación, se comprometa solemnemente a respetar el tratado. El otro procedimiento es la adhesión, que es el acto por el cual un Estado que no haya firmado el texto del tratado cuando fue aprobado expresa el consentimiento de adherirse al mismo. La adhesión tiene el mismo alcance que la ratificación. La pregunta es, ¿Ius ad bellum, ius in bello, quid? La finalidad del derecho internacional humanitario es limitar los sufrimientos provocados por la guerra, garantizando tanto como sea posible la protección a la asistencia de las víctimas. Así pues, se aborda la realidad de un conflicto sin entrar en consideraciones relativas a los motivos o a la legalidad del recurso a la fuerza. Únicamente se regulan los aspectos que tienen un alcance humanitario. Es lo que se denomina ius in bello.
derecho a la guerra. Sus disposiciones se aplican asimismo a todas las partes en conflicto, independientemente de los motivos del conflicto y de la justicia de la causa defendida por una u por otra parte. En caso de conflicto armado internacional, a menudo resulta difícil determinar qué Estado es culpable de una violación de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora bien, el sistema del derecho internacional humanitario no supedita su aplicación a la designación del culpable, ya que siempre se llegará a una controversia que paralizará su aplicación, dado que cada uno de los adversarios se declararía víctima de una agresión. Por otro lado, la finalidad del derecho humanitario es garantizar la protección de las víctimas de la guerra y de sus derechos fundamentales, sea cual fuere la parte a la que pertenezcan. Por ello, ius in bello ha de seguir siendo independiente del ius ad bellum o ius contra bellum, que es el derecho a hacer la guerra o derecho a impedir la guerra.